Buenos días, feliz sábado a todos. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Estamos aquí para traerles un mensaje más de parte de nuestro Dios. El título para el tema de esta mañana es Hasta el final. Así que les voy a pedir que pongan toda su concentración, que estén atentos al mensaje de esta hora para que la bendición de nuestro Dios pueda llegar a cada uno de nosotros. Así que para introducir les voy a contar una historia, así que pongan toda su atención y concéntrense en esta historia que les traigo a ustedes en esta ocasión. Estamos en una aula universitaria, estamos en épocas de exámenes finales y en una clase el maestro se puso de pie y les empezó a decir a sus alumnos que el próximo lunes iban a tener su examen final y que la calificación iba a depender totalmente de lo que sacaran en ese examen. El día que este profesor les estaba contando acerca de esto era un viernes, así que tenían todo el fin de semana para que ellos se prepararan para estar listos para el siguiente lunes tener su examen. Pero el profesor, al finalizar su discurso, les dijo lo siguiente: este examen está hecho para que ustedes no lo pasen. Es decir, lo hice de tal manera que es imposible que alguno de ustedes pueda sacar una calificación aprobatoria en este examen. Así que vayan a sus casas y hagan lo que tengan que hacer. Aquí nos vemos el siguiente lunes. Así que todos los jóvenes pues se fueron ese día, algunos preocupados, obviamente, porque la noticia que acaban de recibir pues no era una noticia grata. Los más responsables, los más inteligentes que había en ese salón, pues rápidamente al salir del salón de clases de ese maestro, lo primero que fueron a hacer es ir a la biblioteca y conseguir el mayor número de libros posibles para ponerse a estudiar todo ese fin de semana. Parecía que el reto era bastante interesante, pero pues tampoco faltó quien no le interesaba la clase, no le interesaba la calificación y en vez de ponerse a estudiar o investigar, pues hizo lo que algunos hacen: irse de fiesta, olvidarse por completo de los estudios y no preocuparse sin más. Bueno, después de que terminara el fin de semana, el lunes llegó y la hora que se había establecido el examen pues ya estaba lista para arrancar. Los alumnos, como era de esperarse, ya estaban ahí en los mesabancos, ansiosos, esperando a que llegara el maestro y trajera los exámenes consigo. De pronto entra el maestro y de manera esforzada y complicada traía en sus manos el bonche de exámenes pesados y los puso sobre su escritorio. Así que el maestro le dio los buenos días a sus alumnos y empezó a explicarles: bueno, jóvenes, como les comenté el viernes pasado, aquí están los exámenes. Como pueden ver ustedes, son unos exámenes bastante gruesos, son muchas preguntas, así que pues tendrán 2 horas para contestarlo, pero como les dije la vez pasada, estoy seguro y puedo apostar lo que sea de que nadie de ustedes va a pasar este examen. Así que el maestro empezó a repartir los exámenes uno por uno hasta que terminó y dijo el maestro: pueden comenzar, el tiempo va a iniciar. Tienen 2 horas para responder este examen. Así que manos a la obra. Empezó el tiempo y los jóvenes empezaron a contestar las preguntas. Cuando los jóvenes empezaron a ver cada una de las preguntas, se dieron cuenta de que realmente el maestro tenía razón. El examen estaba bastante complicado. Algunos empezaron a sudar, algunos empezaron a ponerse fríos,
helados, otros empezaron a temblar de nervios. Los que habían estudiado un poco más empezaron a buscar las preguntas que sí se sabían para empezar a responder siquiera algunas. Otros volteaban para sus lados esperando que alguno de sus compañeros los socorriera. Y el tiempo empezaba a transcurrir. Aquel examen parecía una prueba eterna. Pero sin darse cuenta pasó la primera media hora de este examen. De repente el profesor se puso de pie y les dijo: jóvenes, ¿cómo van? ¿Aún piensan que pueden pasar mi examen? Yo lo dudo sinceramente, dijo el maestro. Así que en este momento les voy a dar una opción para aquellos que quieran tomarla. Les explico. Los que en este momento, los que en este instante me traigan su examen, así como está, no importa si respondieron o no respondieron preguntas, ustedes tráiganme el examen. Yo en este momento, en este instante, les pongo un 6 de que pasaron de panzazo. Esto parecía una propuesta interesante. Los jóvenes se pusieron a pensar, pues de reprobar a sacar un 6. Así que algunos pusieron en su balanza y obviamente los menos interesados en responder el examen y los que menos sabían fueron los primeros que se pusieron de pie. Así que un pequeño grupo de ese salón se levantó, tomó sus exámenes y fueron con el maestro para aceptar ese 6. Así que el maestro, sin revisar el examen y como lo había prometido, en ese instante puso un 6 en su examen. El maestro le dijo: muy bien, jóvenes, se pueden retirar. Ustedes pasan mi materia con calificación de 6. Así que los jóvenes, orgullosos por haber aceptado esta invitación, se fueron a sus casas ya quitados de la pena, sin ningún problema, sin ningún miramiento, y se fueron felices y contentos con sus 6 en ese examen. Bueno, el maestro dijo: como ya no hay nadie más, así que los demás pueden continuar, pero les recuerdo, mi examen nadie lo va a aprobar. Pasó otra media hora y nuevamente el maestro se puso de pie. Muy bien, jóvenes, ¿cómo vamos? Empezó a caminar entre el medio de los pasillos que formaban los mesabancos y empezó a echar miradas a los exámenes y él dijo: como era de suponerse, veo muy difícil que puedan pasar mi examen. Así que voy a dar una segunda oportunidad, dijo él. Al igual que los anteriores, los que se quieran poner de pie ahorita y entregarme el examen, yo les pongo ahora un 7. Ya había pasado una hora del examen. Ya solamente quedaba una hora más. Estaban justo a la mitad del tiempo. Y no se miraba que alguno de ellos fuera a aprobar ese examen. Así que de pronto un buen número de jóvenes, viendo que no había mucho éxito en su examen, se pusieron de pie, entregaron su examen y recibieron su 7. Muy bien, dijo el maestro, los demás veo que aún quieren hacer el intento. Adelante, el tiempo continúa. Así que empezaron. 15 minutos más pasaron. 15 minutos más. 1:15. El maestro se pone de pie. A ver, jóvenes, ¿no se piensan dar por vencidos? Se están acabando las oportunidades. Hoy tienen que tomar una decisión, así que les voy a dar una tercera oportunidad, dijo el maestro. Los que en este instante decidan entregar su examen tendrán un 8 de calificación. ¡Wow! El 8 ya era bastante respetable y era una muy buena calificación, así que la oportunidad era inmejorable. Así que más de la mitad de los que habían quedado ahí se pusieron de pie y dijeron: queremos ese 8. El maestro les puso su 8 en su examen y se fueron. Muy bien, dijo el maestro, a los poquitos que quedaban, continúen con su examen.
Pasaron otros 15 minutos. Ya era hora y media de ese examen que estaban contestando. Y bueno, dijo el maestro, poniéndose de pie nuevamente, que tan solo queda media hora de examen, les dijo. ¿Realmente creen que puedan pasar? Los que estaban ahí no querían darse por vencidos y querían responder ese examen de manera correcta, de manera honrada. Así que los que estaban ahí no pensaban ponerse de pie, pero de repente el maestro dijo, les doy el 9. Un 9 y es mi última oportunidad que les doy. Así que de ese poquito grupo que quedó ahí, se levantaron otros tantos, ya resignados, y obviamente contentos porque un 9 sin lugar a dudas iba a ayudarlos a los que estaban buscando por ahí quizá una buena calificación o alguna beca. El 9 era sin lugar a dudas la mejor oportunidad que ellos pudieran lograr. El maestro les puso su 9 y se fueron bien contentos. Ya solamente quedaba un pequeño remanente ahí en ese salón, se podían contar con los dedos de la mano. Muy bien, dijo el maestro, como veo que ustedes son los valientes de este grupo, debo decirles que ya esta última media hora ya no va a haber oportunidades. Ustedes han decidido quedarse, así que terminen con su examen. Se cumplió el tiempo, las 2 horas terminaron, los alumnos entregaron sus exámenes y se retiraron a sus casas. Los voy a invitar para que abramos la palabra de Dios y nos ubiquemos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, verso 13. Mateo 24, verso 13. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y con esta hermosa promesa en nuestra mente y en nuestro corazón, los voy a invitar para que inclinen su rostro, cierren sus ojos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana de tu día santo estamos agradecidos contigo, Señor, porque sin lugar a dudas tu compañía ha sido con nosotros hasta este momento. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos recibir un mensaje de lo alto, Señor. Queremos escuchar tu voz. Que tú hables a través de este servidor, Señor, y que sea tu voz la que llene nuestra vida y nuestro corazón. Señor, bendice tu palabra y bendice tu mensaje. Por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. El desenlace de esta historia la escucharemos al final de este mensaje. Así que, por favor, no se vayan a retirar hasta que terminemos. Nuestro mensaje de esta mañana la hemos titulado Hasta el final. Y está basada en esta ocasión en un general de un ejército enemigo. No vamos a centrar nuestra historia en alguien del pueblo de Dios, sino en alguien extranjero, alguien fuera del pueblo de Dios. Así que lo voy a invitar a que tomen sus Biblias, que se ubiquen en el libro de Segunda de Reyes, y vamos a encontrar el capítulo número 5. Ahí vamos a tener el resto de nuestra historia en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y nuestro mensaje, nuestra historia estará centrada en este general que se llama Naamán. Así que vamos a comenzar con la lectura. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y muy bien, en este texto, en este versículo número 1, nosotros podemos percibir la introducción de este mensaje. Y en él se nos relata en manera breve, en manera sintetizada, cuál es el origen de este general.
Y la Biblia es muy específica y es muy clara al señalar que este general era miembro del ejército del pueblo enemigo, de los sirios. Pero también es muy clara en revelarnos un mensaje muy especial para nosotros esta mañana. En este texto podemos ver claramente que Jehová bendice al pueblo enemigo. Muy a lo contrario de lo que podemos pensar al leer el Antiguo Testamento, donde es muy probable que la mayoría haya sacado conclusiones de un Dios perverso, de un Dios malvado, de un Dios dispuesto a castigar a diestra y siniestra sin importarle la humanidad. Lo cierto es que detrás de todas las matanzas y historias sangrientas que se encuentran en el Antiguo Testamento, lo cierto es que podemos encontrar y podemos también percibir a un Dios amable, a un Dios bondadoso, a un Dios que se preocupa por todos, sin excepción. Y este texto nos lo deja bien en claro. Repito, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su Señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, Jehová había utilizado a este hombre, a este general Naamán, para bendecir al pueblo sirio. Las bendiciones de Dios son para todos, sin excepción. Todos aquellos que están dispuestos a permitir que el Señor los utilice, el Señor está dispuesto a derramar bendiciones sobre cada uno de ellos. Tú y yo tenemos que permitir que el Señor nos utilice a nosotros, que tú y yo seamos fuente de bendición para alguien más. Y el Señor va a abrir, sin lugar a dudas, las ventanas de los cielos para que caigan bendiciones hasta que sobreabunden. Y la historia continúa. Y al final de este verso 1 dice ahí un pero muy singular. Y dice, pero era leproso. Ya en un mensaje anterior habíamos hablado acerca de la lepra y de cómo en aquellos días esta enfermedad era sinónimo de muerte. Era una enfermedad que no tenía cura y que aquel que la poseía, su destino era morir. Obviamente este general estaba preocupado. Él no quería que su vida terminara de esa manera. Y dice la historia, de repente por ahí introduce a alguien nuevo en este mensaje. Verso 2. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Y lo importante de esta muchacha es lo que pasa en el versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Él los sanaría de su lepra. Saben, esta muchachita nos da una lección muy valiosa. Esta muchachita nos da ejemplo muy importante de qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en estos días. Este consejo nos dice que cualquier momento es un buen momento para testificar de Dios. Saben, hoy en día me encuentro con personas que les resulta difícil hablar de la palabra de Dios. Cristianos fieles y sinceros, sin lugar a dudas, pero que a la hora de tener que testificar hacia otros acerca de Dios, flaquean, tambalean, los nervios le ganan. Pero esta muchachita, a través de este corto versículo, nos demuestra que cualquier momento es el indicado para dar testimonio de un Dios vivo y de un Dios poderoso. Imagínense esta muchacha. Estaba en este hogar, pero estaba como esclava. En aquellos días los esclavos no tenían derechos. En aquellos días los esclavos no podían siquiera tomar decisiones propias. Ellos únicamente tenían que limitarse a hacer lo que sus amos le pedían que hiciera. Y mucho menos un esclavo tenía el derecho de hacer alguna petición. Sin lugar a dudas,
esta muchacha dependía de Dios completamente. Ella sabía en quién confiaba. Ella sabía en quién creía. La pregunta sería para ti y para mí esta mañana. ¿Tú estás convencido y seguro de en quién crees y en quién confías? Ella sí lo sabía. Así que cualquier oportunidad que ella miraba testificaba de Dios. La invitación para ti y para mí el día de hoy es que sin miedo, sin temor, confiando plenamente en Dios, testifiquemos en cada oportunidad que tengamos. Testifiquemos del Dios vivo y del Dios poderoso en el que tú y yo creemos. La historia continúa y dice que finalmente aquella esposa le fue a platicar a Naamán lo que la muchacha le había dicho. Para Naamán aquella noticia fue muy buena, porque cualquier opción, cualquier oportunidad que ellos encontraran para curarse de esa lepra, la iban a tomar. Así que Naamán, sin pensarla dos veces, fue con su rey, el rey de Siria, y le hizo saber de esta opción que él había encontrado. Así que este rey de Siria decidió mandar a Naamán con una carta, con unos obsequios, muy buenos obsequios, para que se los llevara al rey de Israel y fueran a buscar a este profeta que esta jovencita había dicho. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Saben, en este texto tú y yo podemos encontrar dos perspectivas diferentes. Un rey, por un lado, un rey pagano, se había aferrado a esta promesa de una muchachita a la que desconocía. Se había aferrado a un Dios al que él no creía. Y había dado toda su confianza para que su general obtuviera sanidad. Así que, por otro lado, vemos al rey de Israel. Al rey que supuestamente creía en Dios. Al rey que supuestamente confiaba en Dios. Pero lo vemos incrédulo. Lo vemos desconfiado. Lo vemos como si no supiera que existe Dios. ¿Se dan cuenta de la balanza? ¿Se dan cuenta de los lados extremos en los que se encontraba un rey y el otro? Aquí hay un claro mensaje para ti y para mí. No importa cuánto sepas de la Biblia. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. No importa cuán bueno creas que tú eres. Si tú no confías en Dios, si tú no crees en Dios, el Señor no vive en ti. El Señor no vive en ti. Un rey que se hacía llamar Hijo de Dios, cuando hay oportunidad de testificar, no lo hace. Mas sin embargo, otro rey pagano, cuando escucha hablar de Dios, cuando escucha hablar de su poder, se aferra a sus promesas y confía en Dios, en un Dios al que jamás había escuchado, al Dios en que jamás había creído. Confía en sus promesas. Hoy la invitación es que tú y yo confiemos en Dios, sin importar el cómo, sin importar el por qué. El Señor traerá solución a cada uno de nuestros problemas. El profeta Eliseo se entera de lo que el rey había hecho, de cómo había deshonrado el nombre de Dios, de cómo había pisoteado el nombre de Dios. Así que le dice al rey: ¿acaso no tenemos Dios en Israel? Por favor, pídele a ese hombre que venga hacia mí, dijo Eliseo. Verso 10. Naamán había llegado con sus acompañantes, con sus regalos, con todo lo que él traía, y se había puesto delante de la casa de Eliseo. Entonces, versículo 10, Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Imaginémonos la escena. Un general del ejército enemigo, siempre acostumbrado a que todos le sirvieran. Tenía esclavos, tenía súbditos, tenía seguidores, y todos y cada uno de ellos le rendía honor a este hombre cuando él pasaba. Pero ¿saben lo que hizo Eliseo? Ni siquiera salió a recibirle. Dice el texto bíblico que Eliseo manda a uno de sus criados y le envía un mensaje. Ve y dile. Saben, hermanos, el problema de Naamán no era la lepra. Dios había permitido que esa lepra invadiera su cuerpo porque Dios quería que Naamán se diera cuenta de un problema aún mayor que él tenía. El problema de Naamán no era su exterior. El problema de Naamán era su interior. Y Dios quería que Naamán se diera cuenta de eso. El problema de Naamán se llamaba orgullo. Ahora bien, la pregunta para ti y para mí este día es: ¿cuál es tu lepra? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que te está carcomiendo? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que te está impidiendo acercarte a Dios por completo? Para Naamán, su lepra era el orgullo, era la vanagloria, era la autosuficiencia. Se creía un hombre poderoso que no necesitaba de Dios. Pero ese día Dios, a través de la lepra, le estaba enseñando que no era tan poderoso como él creía. ¿Cuál es tu lepra? Haz un autoanálisis. Analízate a ti mismo. Busca dentro de ti cuál es tu mayor problema. ¿Qué es lo que te está impidiendo acercarte a Dios? Dice el texto bíblico que Naamán, como era de esperarse, porque su orgullo le indicaba que eso tenía que hacer, se fue enojado de ahí. No podía creer lo que aquel profeta de Dios había hecho. No podía creer cómo es que había sido humillado ese día. Se fue furioso, gritando: ¿qué acaso de donde yo vengo no hay mejores ríos de los que a él me está mandando para que yo me bañe? Sin lugar a dudas, este hombre era un hombre orgulloso y no estaba dispuesto a humillarse ante nadie para conseguir lo que él quería conseguir. Pero de pronto, verso 13, uno de sus criados se le acercó y le dijo: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio. Este general Naamán necesitó que uno de sus criados le abriera los ojos. Sabes, es muy probable que el Señor te haya hablado de una o de otra manera. Quizá de las personas a las que menos creamos, Dios las utiliza para llevarnos un mensaje. Pero a veces somos nosotros los que ponemos nuestro corazón duro, los que tapamos nuestros oídos y no permitimos que aquellos consejos de esas personas lleguen a nuestra vida. A veces somos nosotros los que con nuestro orgullo, con nuestra vanagloria, alejamos a Dios de nuestra vida. Ese día Naamán tuvo que recibir un regaño de uno de sus criados para él darse cuenta del error que estaba cometiendo. La sanidad
estaba ahí, delante de él. Y tan solo tenía que ser algo sencillo. Irse a lavar a esos ríos que se encontraban en el pueblo de Dios. Finalmente, el orgulloso Naamán decide hacer lo que el criado le había dicho. Ya estaba ahí. Finalmente no había nada que perder. Así que la historia continúa. Y dice que este general fue y se sumergió en ese río. Yo siempre que leo la Biblia me gusta imaginarme la escena que estoy leyendo. Perdón. Y en esta ocasión se me hace bien curioso. Un general orgulloso. Un general acostumbrado a que todos le sirvan. Acostumbrado a que todos le obedezcan. Ahora estaba allí, en un río sucio, siguiendo el consejo de una niña, de un profeta al que no conocía y que se atrevió a insultarlo, y de uno de sus criados. Sin lugar a dudas, el orgullo de este general estaba siendo puesto a prueba. Yo me imagino a un general sumergiéndose por primera vez y saliendo del agua y revisando sus manos y no miraba nada. Y volteando a ver a sus criados para ver y decirles: yo tengo la razón, no tengo por qué estar aquí. Sumergiéndose por segunda vez. Saliendo y no hay ningún resultado. Seguía igual. Miraba sus manos llenas de lodo. Inclusive se miraba peor de cómo había llegado. Se sumergió 3, 4, 5 veces y cada vez que salía se miraba. Tocaba su rostro a ver si había algún cambio en él. Pero en su exterior no había nada. Se sumergió por sexta vez. Se zambulló y salió y se revisó. Y yo me imagino a un Naamán enojado. Quizá él pensaba: quizá aquel hombre está allá en su casa aún riéndose de mí, porque yo estoy aquí ensuciándome en este río cochino. Yo me imagino a un Naamán indeciso, confundido, intentando salirse de ese río, porque en su exterior no pasaba nada. Y es que, ¿sabes? Lo que el Señor quiere cambiar en ti no es tu exterior. Lo que Dios quiere quitar de tu vida no se encuentra afuera de ti. Los cambios que Dios quiere hacer en tu vida están en tu interior. Los cambios que Dios quiere hacer para ti están dentro de ti. Por eso el Señor en su palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón. Lo que a Dios más le interesa es tu corazón. Es lo que está dentro de ti. Allí es donde Jesús, donde Jehová quiere hacer el cambio en nuestra vida. En mi carácter, en mi personalidad, en lo que yo soy, no en lo que aparento ser. Yo me imagino a aquellos criados echándole porras a Naamán, diciéndole: falta uno más. Ya estás adentro del agua, zambúllete por séptima vez, como lo dijo el profeta. Solo uno más. Y es que con Jehová, tú y yo tenemos que aprender que tenemos que luchar hasta el final. Así que yo me imagino a un Naamán, harto quizá. Pues ya estoy aquí, me voy a zambullir por séptima vez. Así que Naamán fue adentro del agua. Y el verso 13
Verso 14. Descendió entonces Naamán y se zambulló por 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y quedó limpio. Hoy, esta mañana, quiero invitarte a que no te des por vencido, a que luches hasta el final, a que apuestes por Dios, a que le entregues tu vida entera, tu vida completa, la pongas en las manos de nuestro Señor. El Señor quiere limpiarte, no por fuera, quiere limpiarte por dentro, quiere quitar todo lo malo que hay en ti, quiere transformarte, quiere convertirte en un ser nuevo, quiere convertirte en un hijo de Dios. Naamán no solamente fue limpio por fuera, él fue limpio por dentro. Verso 15. Luego volvió con todos sus acompañantes donde estaba el hombre de Dios. Se presentó delante de él y dijo: estas son palabras del general Naamán. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Naamán no solamente fue bendecido de su lepra, sino también de una lepra que lo estaba carcomiendo por dentro y que él no se daba cuenta. Este es el problema del pecado que hay en nuestro interior, que nos está acabando. Este pecado nos está alejando de Dios y nosotros no nos damos cuenta. Es por eso que hoy Dios quiere pedirte que luches hasta el final. Si Naamán no se hubiera sumergido 7 veces, él no solo no hubiera sido limpio de la lepra, sino que su vida hubiera sido una vida llena de orgullo, una vida llena de vanidad, una vida llena de vanagloria, y él jamás hubiera conocido a ese Dios vivo y a ese Dios poderoso. Hoy Dios quiere que tú y yo luchemos hasta el final. Al día siguiente, el maestro de la universidad llegó nuevamente con su bonche de exámenes para entregárselos a sus alumnos. Así que empezó, obviamente, primeramente por los 6, los que ya sabían. Así que empezó a nombrarlos de uno por uno, entregó los 6, entregó los 7, entregó los 8 y entregó los 9. Cuando se entregó los 9, los que habían sacado 6 empezaron a reclamar y a decir: maestro, ¿por qué? ¿Por qué ellos 9 y nosotros 6? Lo siento, dijo el maestro, ustedes decidieron quedarse con ese 6. Así que ya los alumnos no dijeron nada más. Pero entonces faltaban los exámenes de aquellos que se habían quedado hasta el final. Así que el maestro tomó esos exámenes y empezó a nombrarlos. De repente las caras de preocupación de aquellos poquitos que se habían quedado hasta el final empezaron a cambiar. Empezaron a iluminarse la felicidad que ellos tenían. Pues todos se daban cuenta de ellos y los alumnos que estaban a su lado empezaron a decir: a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En su examen había ahí un número grandísimo, 10. No podían creerlo. Ese examen estaba diseñado para que nadie lo pasara, para que todos se quedaran en el camino. Pero habían conseguido ese 10 que tanto habían anhelado. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que aún algunos de ellos ni siquiera habían respondido una sola pregunta y se sacaron 10. Entonces los demás alumnos empezaron a reclamar y a decir: maestro, esto es injusto. Ese alumno de A ni siquiera contestó ninguna pregunta y tiene un 10. El maestro únicamente se limitó a decir: es que ellos pelearon hasta el final. Se lo merecen. ¿Hasta dónde estás dispuesto a pelear? ¿Hasta dónde estás dispuesto a luchar con Dios? ¿Quieres quedarte en el camino?
No basta con llegar casi al final. No basta con llegar a un paso de entrar al cielo. Nuestra única salvaguardia está en Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que la bendición de Dios pueda alcanzarte, pueda animarte, pueda conducirte hasta el final. Vamos a orar y que el Señor pueda bendecir su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora, en esta mañana hemos aprendido que un hijo de Dios, que un cristiano no puede conformarse con quedarse hasta la mitad. Que un hijo de Dios no puede conformarse con casi llegar al cielo. Que un hijo de Dios tiene que perseverar hasta el final. Señor, hoy depositamos nuestra vida entera en tus manos, sabiendo que contigo la victoria es segura. Señor, hoy queremos renovar un pacto. Queremos que tú limpies no nuestro exterior, que tú limpies nuestro interior, Señor, para que así, tomados de tu mano, Señor, cada uno de nosotros podamos llegar hasta el final. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, amigos, es un gusto poder haber estado con ustedes nuevamente. No se les olvide dejar sus comentarios, dejar su like, compartir estos videos para que la palabra de Dios pueda llegar a muchos otros corazones. Que el Señor les bendiga grandemente.